Vamos a ver ahora los permisos que podemos dar tanto a carpetas como a ficheros. A ver, para ver los permisos, ya os lo comenté otras veces, tenemos la opción "-l" dentro del comando ls. Entonces, ahí lo tenéis. Bueno, los números están un poco descolocados, pero ya os lo expliqué en otro vídeo que el primer carácter que aparece a la izquierda al ejecutar esta instrucción nos indica el tipo de archivo. Entre otros, los más típicos que podéis ver, ya sabéis que el guioncito es un archivo normal, la D es que es un directorio, la L que es un enlace simbólico, ¿vale? Un acceso directo. Luego, en la segunda parte, lo que se ve, esto de aquí, las letritas que veis aquí son los permisos, lo que vamos a ver hoy. Los tres primeros caracteres son los permisos que tiene el usuario propietario de esa carpeta o archivo. Los otros tres siguientes caracteres son los permisos que tiene el grupo principal al cual pertenezca nuestro usuario propietario, y los otros tres permisos son los permisos para el resto de los usuarios que no son propietarios, perdón, de esta carpeta o fichero. El siguiente numerito nos dice los enlaces duros que hay con respecto a este fichero o carpeta. Lo siguiente, el 6, que está un poco descolocado, ya os digo, es el nombre del usuario propietario. Lo siguiente es el grupo principal al que pertenece el usuario. Lo siguiente, el tamaño en bytes que ocupa este fichero o carpeta. Lo siguiente, la fecha de creación y o modificación con su hora, y luego ya el nombre del archivo o carpeta. Formas de tratar los permisos, pues bueno, tenemos dos formas que vamos a ver. La forma simbólica, que es a través de los caracteres que os he dicho antes, R, W y X, y de forma octal, que es a través de números, que es una manera más rápida de poder cambiar los permisos a cualquier archivo o carpeta. Para poder cambiar los permisos se utiliza el comando chmod, ¿vale? Y no hace falta ser root, no hace falta ser superusuario para poder modificar los permisos de un fichero. Bueno, por lo menos los de los cuales somos propietarios, en este caso. ¿Qué permisos tenemos entonces? Tenemos el de lectura, el de escritura y el de ejecución. Son los tres permisos que podemos dar a archivos o carpetas, directorios. Dependiendo de si se lo estamos aplicando a un directorio o a un archivo, o sea, serán permisos diferentes, ¿vale? Lectura sobre un directorio. Si tenemos el permiso de lectura sobre un directorio, leeremos los recursos almacenados en él, es decir, el resto de los directorios y los archivos que están dentro de este directorio. Y para un archivo, tener el permiso de lectura pues implica el poder leer su contenido. Por contra, el permiso de escritura sobre un archivo, además de poder leer, lo vamos a poder modificar, y en un directorio además vamos a poder crear y borrar archivos dentro de él. Y en el permiso de ejecución hará que el archivo sea un archivo ejecutable, es decir, que no necesite de otra aplicación, de otro programa para poder ejecutarlo, sino que es ejecutable en sí mismo. Y en un directorio es que podremos realizar otras funciones dentro de él, además de los permisos de lectura y escritura, ¿vale? Podemos acceder a todas las entradas que tenga ese directorio. Vale, ¿cómo cambiamos entonces los permisos de archivos y directorios de manera simbólica? Pues mirad, la manera de hacerlo, como os he dicho, es con el comando chmod. Lo siguiente que tenemos que poner es las opciones, que entre las opciones, pues comentaros solamente el "-r" mayúscula, que es para cambiar de forma recursiva si utilizamos después una carpeta, que lo haga en la carpeta y en todo lo que hay dentro de su carpeta y de sus subcarpetas. Y luego lo que tenemos que poner posteriormente es indicar a qué grupo de usuarios o usuarios le vamos a cambiar, grupos de usuarios solamente. Los permisos puede ser al usuario dueño del fichero, al usuario propietario, al grupo de usuarios principal del usuario propietario, al resto de los usuarios o a todos los usuarios. Y se utiliza este símbolo U de user, G de group, O de others y A de all. ¿Vale? Para que, como siempre os digo, que con el inglés pues os ayuda a saber cuáles son las opciones. Y los permisos tenemos R, W y X. R de read, lectura, W de write, escritura, y X de execute, de ejecución. ¿Cómo se cambian los permisos en modo simbólico? Pues mirad, para añadir
permisos se utiliza el simbolito del más, para quitar permisos se utiliza el simbolito del menos y para asignar directamente, es decir, sustituir los que tenía antes, se utilizaría el simbolito del igual. Como pone aquí, para ello lo primero que tenemos que indicar es el tipo de usuario, el grupo de usuario al cual le vamos a cambiar el permiso, seguidamente del operador y luego el permiso que le queramos añadir, restar o directamente asignar. Por ejemplo, aquí nos indica chmod igual a r y aquí el nombre de un archivo. Con esto lo que le va a decir es que al no poner nada, ni la u, ni la g, ni la... ni la u, ni la g, ni la o, lo que coge por defecto es la a, ¿vale? Si no ponemos nada, lo que coge por defecto es la a, es decir, se lo cambia a todos, al usuario propietario, al grupo principal y al resto de los usuarios. Y en este caso le estamos asignando solamente el de lectura, es decir, que si tuviera además de escritura y de ejecución, lo perdería, ¿vale? En este caso lo que hacemos es eliminar el permiso de ejecución tanto a grupos como al grupo principal como al resto de los usuarios a un fichero que se llama tu archivo. En este caso le añadimos el de ejecución al usuario propietario, pero esto no implica que quite el resto, ¿vale? Que con el igual sí que lo haría, ¿vale? Y en este lo que hace es que al usuario propietario le quita el permiso de ejecución y le añade el de escritura, las dos cosas a la vez, ¿vale? Esto es en modo simbólico. Vamos a ver un ejemplo. Si por ejemplo voy a crear un fichero, ¿vale? Aquí tenemos el fichero creado y si hacemos un ls-l, comprobamos que mi fichero por defecto tiene permiso solamente de lectura y escritura para el usuario propietario, lectura y escritura para el grupo principal al que pertenece el propietario, que es el mismo, y para el resto de los usuarios solamente pueden leerlo, ¿vale? Y el resto podemos, los que pertenezcan al grupo Carolina pueden modificarlo y leerlo, y la propietaria, en este caso el usuario que es Carolina, también exactamente lo mismo, ¿vale? Eso es lo que significa. Si yo hago chmod y le digo que al usuario le añado la ejecución, que no le he puesto del todo, perdón, el nombre, no me dice nada, pero si hago una ls-l, compruebo que mi fichero le cambia de colorcito porque ahora es un fichero ejecutable. Comprobamos que ahora mismo tiene ahí una X de que es ejecutable. ¿Vale? Siempre es en el mismo orden. Lectura, escritura, ejecución. Si veis es el orden alfabético, ¿vale? Para que no se os olvide. Lectura, escritura, ejecución. Lo siguiente, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer chmod. Y si yo digo que al resto de los usuarios le asigno para que veáis, tiene el de lectura, pues le vamos a poner solo el de escritura. Hacemos un ls-l y comprobamos en mi fichero que aquí, al asignarle, poner el igual, lo que tuviera antes, que era el de lectura, lo ha quitado y ya solamente se queda con el de escritura. Luego también podemos hacerlo con varios a la vez, es decir, si yo hago chmod y pongo al usuario le voy a quitar el de ejecución, coma, y al grupo le voy a quitar el de escritura y al de otros le voy a decir que solamente es lectura de mi fichero. Vale, hacemos un ls-l y comprobamos ahora que mi fichero tiene lo que yo le he comentado, que tenía al principio los tres para el usuario propietario, tenían los tres permisos de lectura, escritura y ejecución, le he quitado el de ejecución y por eso no aparece. Los otros tres tenía anteriormente lectura y escritura solamente, le he dicho que le voy a quitar la escritura y es lo que ha quitado. Y en el siguiente, que solamente tenía escritura, le he asignado
directamente solamente el de lectura, por lo tanto ha puesto solamente el de lectura. Esta es la manera de hacerlo de manera simbólica. Ahora vamos a ver cómo se hace de otra manera, de manera numérica. Mirad, para hacerlo de manera numérica se hace de una manera más rápida sin tener que decir a qué grupo exactamente pues vamos a modificar el permiso de lectura, escritura o ejecución. Se basa, como pone ahí, en el bit encendido. Es decir, si tenemos la R, la W o la X, o está apagado, es decir, si tiene la rayita. Como os he dicho, siempre está en la misma posición, es decir, siempre vamos a tener el mismo orden, R, W, X. Ese es el orden en el que aparecen los permisos. Entonces, basándonos en ese orden, sabemos que la lectura aparece la primera de todas, por lo tanto está en la posición 2. Escritura en la 1, ejecución en la 0 y luego sin permisos pues no aparece. Entonces, poniendo ahí en los números binarios, sabemos que la lectura tiene como valor un 4, escritura un 2, ejecución un 1 y sin permisos un 0. Entonces, para asignar los permisos utilizamos los números. Entonces, dependiendo del número que queremos, del permiso que queremos, lo que tenemos que hacer es sumar los valores. Y ese será el que coloquemos. Es decir, si yo quiero poner lectura y escritura, sería 4 más 2, 6. Si yo quiero poner los 3 permisos, sería 4 más 2 más 1, 7. Si yo quiero poner solamente el de ejecución, sería un 1. Si yo quiero poner escritura y ejecución, sería 2 más 1, 3. ¿Vale? Esos serían los números. ¿Cómo los ponemos? Pues la manera de ponerlo es dependiendo, lo vamos a ver aquí directamente, dependiendo el orden en el que estamos poniendo los tipos de usuarios. Es decir, los primeros permisos los ponemos para el usuario propietario. Los segundos permisos los ponemos para el grupo principal. Y los terceros permisos los ponemos para el resto de los usuarios. Entonces, en este caso, como veis aquí, en el primero de todos, tenemos R, W y luego ya nada más. Entonces, para el primer permiso, voy a ver si pongo... ¿Vale? El primer permiso, este de aquí, que es para el propietario, tenemos lectura, que es un 4, escritura, que es un 2, por lo tanto, más 2, y ya está. Y como no tenemos el otro no es nada, sería más 0, nada. Esto en total, el valor es 6. Por lo tanto, esto que tenemos aquí de permiso es un 6. Este de aquí es un 0, no tenemos permiso, este de aquí es un 0. Es decir, tenemos 6 para la parte de usuario propietario, 0 para la parte de grupo principal y 0 para el resto de los usuarios. Por lo tanto, el valor que tenemos que poner en chmod es chmod 600 y luego a la carpeta o archivo al cual le queremos aplicar estos permisos. Si se hace todo de golpe. En este caso que veis aquí abajo, también tenemos aquí las tres partes. El primero, como tiene todo, sería 4 más 2 más 1, el 7. El siguiente sería solamente este de aquí, que es un 1. La ejecución vale solo 1. Entonces 1 y el otro también, otro 1, 1. Por lo tanto, tiene todos los permisos para el usuario propietario, tiene solamente permiso de ejecución para el grupo y tiene solamente permiso de ejecución para el resto de los usuarios. Aquí lo mismo, tenéis que dividirlo en los tres tipos de usuarios. Los permisos para el grupo del usuario propietario, 7. Están todos 4 más 2 más 1. El siguiente sería 4 más 1, en total 5. Y el siguiente lo mismo, 4 más 1, en total 5. Por lo tanto, sería para el usuario propietario, como hemos dicho, todos los permisos. Para el grupo principal, que es para todos los usuarios que pertenezcan a ese grupo, van a poder leer y ejecutar. Eso tenemos 5. Y el resto de los usuarios que no pertenezcan al grupo, leer y ejecutar. En este caso, también lo mismo, nuestros tres tipos de usuarios con sus permisos, tenemos 4, 4 y 4.
solo permisos de lectura para el propietario, para grupo y para otros. Aquí sería tener todos los permisos. 777 es tener todos los permisos para propietario, para grupos y para el resto de los usuarios. Y en este último ejemplo, esto como al principio del todo, 4 más 2 son 6, este sería solamente 4 y este solamente 0. Por lo tanto, el propietario puede leer y escribir, el grupo solamente puede leer y el resto de los usuarios no pueden hacer nada con ese archivo o carpeta. ¿Vale? Bueno, pasamos a la siguiente. O mejor, hacemos un ejemplo. Tenemos a mi fichero, imaginar que lo que os he comentado antes. Yo quiero ponerle todos los permisos a mi fichero chmod. Para su propietario pondría 7. Si solamente quiero escritura para el grupo, pondría un 2. Y si no quiero ningún permiso para el resto de los usuarios, pondría un 0. Pondría el nombre de mi fichero y comprobamos, y vemos que mi fichero tiene, como he dicho, con el 7 todos los permisos. Para el propietario, con un 2 solamente tiene el de escritura para el grupo y no tiene ningún permiso para el resto de los usuarios. ¿Vale? Bueno, el comando chgroup es para cambiar el grupo de un fichero, pero bueno, esto no se me ha olvidado quitarlo. Y esto no lo vais a utilizar en las prácticas, ¿vale? El chown es para cambiar el dueño de un fichero. Siempre que todo esto nos dice que el comando solo puede cambiarlo el usuario root, lo que tenéis que hacer, acordaros, es siempre al principio del comando poner el comando sudo, es decir, sudo chown y luego ya utilizarlo, ¿vale? Si no, no va a funcionar. Vale. Estos son ejemplos también para que los podáis hacer, en el cual, pues bueno, nos dice que asignemos a un directorio únicamente el permiso de lectura a todos los grupos, 444, a todos los tipos de usuarios, ¿vale? El propietario, el grupo y el resto de los usuarios, y que intentemos leer su contenido o ver algún fichero de los cuales hemos apuntado previamente el nombre, ¿vale? Para poder ver si podemos leerlo o no podemos leerlo, para que veáis la diferencia entre los permisos de un directorio y los permisos de un fichero, ¿vale? Si queréis podemos hacer el primero. Vamos a crear un directorio, mkdir dir prueba, por ejemplo, y vamos a ver cuáles son. ¿Dónde está dir prueba? Aquí. ¿Vale? Estos son los permisos que cuando creamos un directorio se crean por defecto, ¿vale? Todos los permisos, tanto para el propietario como para el grupo principal del propietario, y solamente lectura y ejecución para el resto de los usuarios, ¿vale? Lo que realmente pasaría es que tanto el usuario propietario, que es Carolina, como todos aquellos usuarios que pertenezcan al grupo Carolina van a poder hacer lo que quieran en esa carpeta. Meter ficheros, acceder a él, listarlo, todo. Como os decía, cuando creamos un directorio se crean en estos permisos, ¿vale? Los 3 primeros caracteres nos indican el propietario, van a poder hacer todo lo que quiera el propietario. Los usuarios también que pertenezcan al grupo van a poder hacer lo que quieran, y el resto de los usuarios solamente van a poder leer y ejecutar, es decir, pueden acceder al directorio, pero lo que no van a poder hacer y ver todo lo que hay, lo que no pueden hacer es modificarlo. No va a poder cambiarle el nombre, no va a poder crear ficheros dentro de él, no puede crear directorios dentro de él, etcétera, etcétera. Entonces, si ponemos chmod 444 dir prueba, hacemos un ls-l para comprobar que ahora dir prueba, al ponerle 444, lo único que le estamos diciendo es que queremos solo lectura. Bueno, antes de nada lo voy a cambiar
Voy a ponerle como estaba antes era 7, 7 y 5, ¿vale? Porque lo que voy a hacer es crear un fichero ¿vale? Dentro de prueba para ver si podemos leer su contenido o no, ¿vale? Entonces volvemos de nuevo a ponerle este permiso de solo lectura y vamos a ver si podemos ver el contenido que hay dentro de dir prueba. Al ser de solo lectura vamos a poder ver el fichero pp, pero y también si ponemos cat dir prueba barra pp no podemos verlo. ¿Por qué? Porque tenemos permiso de lectura, pero no tenemos permiso de ejecución, es decir, no tenemos acceso. O sea, podemos leerlo, pero realmente al no tener acceso con el permiso de ejecución, no podemos ver realmente el contenido de ese fichero. Si yo, por ejemplo, en vez de hacer esto, pongo 6, perdón, 6 no, 555, vais a ver que la diferencia ahora, es decir, tengo ahora permiso de lectura y ejecución. Ya sí puedo ver el contenido, aunque sea solamente de lectura, no podría modificar el contenido de Pepe, me daría un error y puedo hacer un ls tranquilamente y no me da el error de antes, ¿vale? Es porque al no tener el permiso de ejecución no puedo acceder a la información del directorio, aunque tenga el permiso de lectura. Quería que vierais la diferencia entre los permisos entre directorios y ficheros. Vale. Bueno, y ahora el comando umask. El comando umask, como pone ahí, establece la máscara de permisos de directorio y de archivos. Es decir, nos indica el comando umask con qué permisos se crean todos aquellos directorios y archivos que se creen nuevos. ¿Vale? Digamos que son los valores por defecto que tienen los directorios y los ficheros cuando se crean por primera vez. ¿Vale? Entonces, si nosotros ponemos umask, nos dice 0002. Vale, quitamos el primer 0, que no me voy a poner a explicar ahora lo que significa. Lo que nos interesa son los tres de la derecha, el 002. Digamos que nosotros no, Linux siempre parte de que los directorios o archivos ejecutables, bueno, los directorios, vamos a poner los directorios, archivos ejecutables también, pero bueno, por no se crean desde un principio, siempre tienen por defecto el 777, es decir, tienen todos los permisos para el propietario, todos los permisos para el grupo y todos los permisos para el resto de los usuarios. Los archivos, el resto de los archivos tienen 666, es decir, como no es un archivo ejecutable, tiene solamente los permisos de lectura y escritura para todos, ¿vale? Es lo que tiene por defecto. Pero ahí, una vez lo que tienen por defecto, hay que aplicarle la máscara. Y entonces, quitándole esa máscara, es con los permisos que ya sí que por defecto se crean, bueno, se les asigna cuando se crea el archivo o el directorio. Por ejemplo, si nuestra umask, que es la que tenemos, es 002, un archivo se crea con estos permisos, con lectura, escritura y lectura. ¿Por qué? Porque lo hace es quitar, restar. A mí no me gusta decir restar porque a veces no es restar, ¿vale? Es más quitar. Es decir, vosotros lo que tenéis que hacer es, si partimos de los archivos comunes, que es 666, al 6, que es todos los permisos de lectura y escritura, no le quito ningún permiso, entonces me vuelvo a quedar con el 6. En el grupo principal tenemos lectura y escritura, no le quito ningún permiso, que es 0, me quedo igual. Y en lectura, realmente con el 2 lo que le estoy quitando es el permiso de escritura. ¿Vale? Entonces, como no tiene permiso, al principio sí, con el 6 tendríamos lectura y escritura, pues nos quedaríamos con el permiso simplemente de lectura. ¿Vale? Si es con el directorio, 00
pues se quedan lo que estaban con el 7.7, es decir, con todos los permisos del usuario propietario, con todos los permisos del grupo, y al tener todos también RWX le estamos quitando solamente el permiso de escritura, pues es el que le quitamos, ¿vale? Entonces se crean siempre con el 775. Comprobamos y si creamos, por ejemplo, mkdir dir1 y hacemos un ls-l, comprobamos que se crean con estos por defecto, ¿vale? Al tener la máscara 0002, como os digo, se crea con estos permisos. Y si creo un fichero, fetch1, aquí en fetch1 comprobamos que son con estos permisos con los que se crea por defecto. Lectura y escritura para el propietario, lectura y escritura para el grupo y solo lectura para el resto de los usuarios. Por ejemplo, imaginad como os he dicho, lectura vale 4, no sé por qué se ha puesto ahí. Lectura vale 4, escritura, como os he dicho, vale 2 y ejecución vale 1. Como os he dicho, en un directorio siempre se crea Linux, partimos del 777, es decir, todos los permisos. Lo vamos a poner separados si queréis para que veáis la diferencia, ¿vale? Este ya sabéis que es del propietario, del usuario propietario, y este es del grupo principal y este es del resto de los usuarios. Y para un archivo común tenemos 666, es decir, partimos de estos. ¿No? Porque, perdón, la suma de lectura y escritura es 4 más 2, 6. Lo voy a poner en minúscula para que veáis que esto es en minúsculas. ¿Vale? Vale, pues entonces, si le aplicamos una máscara, imaginar que le vamos a aplicar la máscara, la 013, por poneros un ejemplo. ¿Vale? Si le aplicamos esta máscara, ¿con qué permisos se crearán los directorios? Pues mirad, si mi directorio parto, hemos dicho de estos. Siempre partimos con que tiene todos los permisos para propietario, grupo y resto de los usuarios. Y me están diciendo que para el usuario no le quite ningún permiso. Pues se quedaría como está. Ahora, para para el grupo principal le tengo que quitar el de ejecución. Es un 1 el de ejecución, por lo tanto esto quedaría así. Y este de aquí nos está diciendo que para el resto de los usuarios 3, es decir, la suma de 2 más 1. Por lo tanto, le tengo que quitar escritura y ejecución. Por lo tanto, quedaría así. Los directorios se crearían con esos permisos, con esa máscara. Y los archivos, que partimos de principio con estos permisos, los archivos comunes, nos dice en un usuario propietario no le quites ningún permiso, se quedan como están. En el grupo le quitamos el de ejecución, como no lo tiene, lo dejo como está, por eso digo que lo del restar es diferente, porque realmente no restar es quitar. Se lo quito, pero como no lo tiene, pues no se lo puedo quitar. Y por último, ya tenemos el último número para el resto de los usuarios, en el cual es el 3, por lo tanto es la suma de 2 más 1, es decir, escritura y ejecución. ¿Vale? Entonces, nuestro archivo, por defecto, partimos de rw nada, le tenemos que quitar ejecución, que no lo tiene, por lo tanto no se lo podemos quitar, y le tenemos que quitar escritura, que sí que lo tiene, por lo tanto se lo quitamos y nos quedamos solamente con la lectura. ¿Vale? Imaginad ahora que yo lo que quiero es crear un archivo con los siguientes permisos crear un archivo, es decir, que los archivos que vaya a crear a partir de ahora, le voy a poner una máscara para que los archivos que voy a crear a partir de ahora pues se creen con estos permisos. Este y este, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué máscara es la que tengo que poner? Pues mirar,
La máscara es, si yo parto realmente de que el archivo por defecto, sin aplicarle ninguna máscara, se va a crear así, yo sé que la máscara será en el usuario propietario, no le puedo quitar nada. Por lo tanto sería un 0. En la siguiente tenemos que mirar que lo que le quiero quitar es solamente la escritura, por lo tanto tendría que ser un 2. Y en el siguiente lo mismo, tendría que ser un 2. Entonces esa sería la máscara. ¿Cómo quedarían entonces los directorios? Los directorios aplicándole esa marca con qué permisos se crearían. Sabemos que siempre parten de estos. ¿Vale? De todos para todos los tipos de usuario. Como si le aplicamos la máscara 0 al primero, se queda sin nada. Es decir, sin nada me refiero que no se le quita ningún permiso, se queda tal y como está. En el siguiente le quitamos solamente un 2, que es el de escritura. Perdón. Por lo tanto, para grupos y usuarios, para grupo principal, perdón, lectura y ejecución. Y en el último lo mismo, solamente un 2, es decir, solamente tenemos que quitar el de escritura para el resto de los usuarios. Vamos a comprobarlo. Si yo ahora voy a crear, para utilizar el comando umask, es muy sencillito, es umask y luego le ponemos la máscara, ¿vale? Tenemos que poner el 0 al principio y si pongo umask 0022, que es el que hemos dicho para crear, ahora sí creamos un fichero, fich2, hacemos ls-l, comprobamos que el fich2, veis, se crea no como antes, que tenía el de escritura para el grupo, en este caso ya no lo hace, ¿vale? Y comprobamos ahora que con dir2 veis que se quita lectura a todo. Luego, como habéis visto en los apuntes, si yo pongo umask -s, nos aparece de forma simbólica lo que realmente se está indicando con esa máscara. Es decir, que los usuarios van a tener todos los permisos, el grupo lectura y ejecución y el resto lectura y ejecución, pero solamente para directorios, ¿vale? Sale la primera, no sale la de archivos comunes, ¿vale? Y ya está, espero que haya quedado claro. Cualquier duda me decís. También aparece aquí al final cómo poder cambiar un usuario, ¿vale? Se hace con su, si ponemos su, luego un nuevo usuario, pues accedemos directamente como otro usuario nuevo, y si ponemos la orden su a secas, pues accederemos como root, ¿vale? Bueno, os pongo unos ejercicios, ya los últimos, sobre permisos, y con esto ya acabamos.